Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Hernando Carvalho, de la Media Maratón Empresarial y el Movimiento Libertario. Estamos con nuestros empresarios libertarios. Hoy tenemos a Darío Pérez Castro, con Diente de León, una empresa súper interesante, productora de video y fotografía. Tienen toda la experiencia, todas las credenciales. Darío es maestro en artes visuales, con una maestría en dirección cinematográfica y con una especialización en mercadeo creativo, creo que se llama, Darío. En creatividad comercial. Creatividad comercial, que justamente me parece que es súper interesante para todas las empresas colombianas. Te quiero contar, Darío, antes de saludarte, que en la media maratón musical que tuvimos, nos dimos cuenta que el tema de la cultura no es de subsidios o de apoyo de nadie, sino que en Estados Unidos y en Inglaterra y los países donde funciona es porque le meten dinero y le meten mucho trabajo a la parte de mercadeo y a esa creatividad. Entonces, bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Fernando, qué gustazo estar acá contigo. Un saludo a todos los hermanos libertarios y qué chévere poder compartir. Gracias por invitarme. Qué bueno, ustedes tienen una gran experiencia. ¿Cómo has visto el mercado nacional en estos temas de mercadeo, cómo has visto la evolución en todo este tema de producción de video y demás? Pues a nosotros en Colombia prácticamente nos va muy bien. Somos, después de México y Argentina en su buen momento, el tercer país en creatividad en toda Latinoamérica. Tenemos una gente muy creativa y tenemos unos valores de producción altísimos que hemos estado mejorando con el tiempo. Pero bueno, la idea es que enfrentemos los nuevos retos con mucha valentía y con ganas de cambio y de creatividad. ¿Cuál es la importancia en Colombia de la creatividad comercial? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta que nos atrevamos un poquito más. Falta que nos despeguemos de los formatos viejos y acartonados de que un video institucional tiene una personalidad institucional y tiene una voz igual a la voz de todos los videos institucionales y tienen una forma de mostrar los logos que es exactamente igual. Y esa visión un poquito antigua, un poquito conservadora, es lo que tiene que dar el brazo a torcer y volverse un poquito más actual, ¿sí? Darnos cuenta que hay maneras nuevas, diferentes de afrontar la comunicación, que hay un montón de medios que están creciendo, que están saliendo, están emergiendo, y tenemos que ser muy curiosos y muy avispados en identificarlos y en aprovecharnos de ellos, cogerlos, apoderarnos de todo eso. Antes de entrar en materia, te quería hacer una última pregunta, es la siguiente con respecto a la era digital. Ustedes que tienen mucha experiencia, ¿cómo has visto que ha cambiado en Colombia? Hablemos de Colombia y Latinoamérica, en la industria de ustedes con respecto a la era digital, los medios alternativos. Pues lo que hace la era digital es que convierte la comunicación en, en un bien que nos pertenece a todos. Todos tenemos esa oportunidad de entrar a competir entre nosotros y ahí es donde nos podemos dar cuenta de, verdad, quién es el mejor. El mejor no es el que está apalanqueado y que se puso en el canal, sino el mejor es el que tiene las mejores ideas, los mejores productos y las mejores propuestas. De acuerdo, Darío. Entonces entremos en materia. Cuéntanos sobre Diente de León, esta gran empresa que tienen ustedes. Bueno, muchas gracias, Hernando. Qué gran oportunidad esta. Quiero entonces mostrarles en mi presentación. Me dices cuando ya la estés viendo. Listo, ahí estamos viendo. Ahí estamos. Sí, Listo. señor. Entonces quiero hablarles de Diente de León. Diente de León es una productora de video y fotografía, sobre todo encaminada en el camino comercial, que lleva un poquito más de 7 años de existencia. Desde su creación, eh, yo hago parte de la junta directiva, pero también me desempeño como el director creativo de la empresa. Entonces, el día de hoy quiero hablarles un poco de cómo es nuestro proceso para afrontar un cliente o un producto y cuál es nuestro desarrollo creativo y desde dónde lo abarcamos.
Entonces, bueno, hablemos de procesos creativos. Esta es una piedrita, ¿la estás viendo, Hernando? Sí. Listo, entonces les quiero hablar un poquito de esta piedrita, porque esta es una piedra de 6 centímetros, más o menos del tamaño de un borrador de nata, que se encontraron unos arqueólogos en 1999 en una excavación arqueológica en Tantán. En Tantán esto es en África, en Marruecos. Y los arqueólogos se dieron cuenta que esta piedrita había sido tallada y que había sido pintada de rojo. Y cuando le hicieron los exámenes para determinar cuál era la edad en la que hicieron esta piedrita, se dieron cuenta de algo increíble, algo sorprendente, algo que los volvió locos. Y es que esta piedrita tiene de 200.000 a 500.000 años desde que la crearon. ¿Qué quiere decir esto? Que esta piedra la creó una persona que está en la línea evolutiva, está antes del Homo sapiens. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde antes de que nosotros fuéramos humanos, ya tuvimos ese reflejo de encontrar una personalidad en un objeto que nosotros creamos. O sea, la persona que hizo esta piedrita, que decidió tallarla y pintarla de rojo, cuando volvió a ver esa piedra, ya para él no era una piedra sencilla, era una creación suya, era una personificación. La pintó de rojo y más adelante en la historia nos vamos a dar cuenta que cuando las personas de esta época prehistórica pintaban de rojo algo, le estaban dando espíritu, como nosotros por dentro somos rojos, y cuando pintas algo rojo, entonces le estás imprimiendo a ese objeto un espíritu. De 200.000 a 500.000 años, pero entonces nos damos cuenta que las siguientes evidencias que tenemos de piezas como esta son las diferentes Venus. Entonces nos encontramos con unas Venus, pero que ya no son tan antiguas como estas, sino que ya sabemos que son creadas por Homo sapiens muy antiguos, como pues, cavernícolas. Y nos damos cuenta que esta Venus empieza a desarrollarse en lo que después los romanos, los griegos, los católicos, empezamos a entender como la figura de Gaia, de la Pachamama, de Atenea, los egipcios de Isis y los católicos de la Virgen María, por ejemplo. Entonces, esto es como la primera creación de una diosa. Y esta creación de esa diosa responde a una pregunta importantísima, que es la pregunta más básica de la conciencia humana, que es ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y la respuesta es venimos de Venus. Y Venus se refiere a nuestra mamá. Y es una respuesta que tiene absolutamente todo el sentido, porque tú, yo, todos venimos de nuestra mamá. Entonces esta Venus empieza a representar para todas estas personas prehistóricas un ideal también, un ideal de donde se van a ver ellos reflejados en cuanto a la salud, porque vemos que son gorditos, bastantones, musculosos, y a la fertilidad, porque vemos que representan como una máquina de fertilidad, ¿verdad? Entonces, estas evidencias históricas nos hacen dar cuenta de algo súper importante, y es que la condición humana, que es la conciencia, está conectada completamente con cómo nosotros reflejamos nuestra personalidad en una serie de simulaciones en el mundo. Por eso construimos historias. La Virgen María tiene su historia, Gaia tiene su historia, Isis tiene su historia, y es una historia que está hablando de nuestro origen y de nuestra razón de ser. Es una historia que le da sentido a la vida, o le ha dado sentido a la vida, al menos a las personas que la inventaron. Y bueno, es una historia que ha configurado toda nuestra conciencia. Por ejemplo, para que al niño cavernícola en África no se lo comiera el león, ¿cómo le explicas a ese niño que no puede salir solo a la sabana porque se lo come el león? Pues le tienes que contar la historia de otro niño cavernícola que no le hizo caso a los papás, salió al África y se lo comió el león. El niño hace en su mente una simulación
de lo que sería no hacerle caso a los papás, ir a la sabana africana y que se lo coma el león, y no sale y no se lo coma el león. Y así pues se desarrollan todas las mitologías y todas las cosmologías de todas las culturas de la Tierra. Y así, como nos damos cuenta que desde antes de ser Homo sapiens ya hemos creado esa relación con las historias, pues entonces los Homo sapiens nos creamos con referencia a esas historias. Entonces la historia se convierte como una interfase donde está montada nuestra conciencia. Esta es O una sea, imagen o sea, de... Dime. ese storytelling es inherente a la humanidad, a nuestra propia humanidad, ¿no? Totalmente inherente a nuestra propia humanidad. De hecho, pareciera que es la razón de ser de la humanidad. Nosotros nos hacemos las preguntas básicas: ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo no morimos? ¿Cómo nos reproducimos? ¿Cómo nos alimentamos? Y todo eso lo justificamos a través del storytelling. Entonces, si te das cuenta, este es un mapa de un sistema nervioso que además es una obra plástica y como científica, majestuosa. Lograron extraer todo el sistema nervioso y lo lograron poner ahí. Estos son los de Bodies, la exhibición Bodies. Y bueno, y nos damos cuenta como, pues, primero que es una pieza hermosa y segundo, pues, que nos parecemos mucho también a los árboles y nos parecemos mucho a los ríos y nos parecemos como, podemos encontrar unas figuras muy, muy naturales, ¿sí? Y bueno, esto para explicarles cómo la historia funciona como interfase de la conciencia. Y es que las historias nos han hecho sensibles en nuestro sistema fisiológico. Entonces, pues dentro de nuestro cuerpo hay muchos sistemas, ¿no? Está el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema nervioso. Pero vamos a hablar hoy sobre todo de cómo funciona el sistema nervioso con relación a las historias. Entonces, bueno, el sistema nervioso funciona con unos impulsos que se producen por los neurotransmisores, que los neurotransmisores son unas moléculas bioquímicas que viajan de una neurona a la otra, indicándoles cómo sentirse, cómo reaccionar. Entonces, les quiero hablar un poquito de cómo encaminamos el storytelling a esa idea. El cerebro está pidiendo datos para comportarse todo el tiempo. El cerebro analiza si estás en peligro o estás en tranquilidad, si tienes hambre o si estás satisfecho, si tienes que pelear o tienes que huir. El cerebro todo el tiempo tiene que estar pidiendo datos para hacer relaciones de cuál es la realidad, cuál es tu situación y cómo reaccionar frente a eso. Los storytellers nos hemos dado cuenta que esos impulsos de esos datos que tú le botas al cerebro generan un momentum, una reacción cinética de un movimiento de todas estas moléculas que se están moviendo dentro de tu cuerpo. Entonces, ese momentum es el que dispara los pulsos del corazón, el que te inyecta los neurotransmisores que necesitamos. Entonces, también los storytellers nos dimos cuenta que la tensión y distensión de toda tu fisionomía genera muchas emociones. Por ejemplo, cuando tú tienes un recuerdo de algo que te afectó mucho, tú dices, wow, fue como una montaña rusa de emociones, ¿sí? Y es una montaña rusa porque sube, baja, es tensionante, después te relaja, ¿sí? Si es algo solamente tensionante, seguramente tu memoria tiende a borrarlo. Si es algo que es completamente plano, tu memoria también tiende a borrarlo. Pero entre los contrastes es donde la memoria empieza a cobrar, a recoger todos los impulsos que necesita. Para que haya una identificación y una recordación de ese evento. ¿Vale? Entonces, ya vamos a ir viendo, sigue conmigo y ya vamos a ir viendo cómo todo esto se conecta con el storytelling. La música, este que es tu tema, Hernando, la música hace mucho eso. La música, bueno, desde hace miles de años se está desarrollando y nos hemos dado cuenta como hay notas mayores y notas menores, notas mayores que te ponen feliz, notas menores que te ponen más, bueno, no quería decir triste, pero Tenso. sí, como melancólico, tenso, sí. Entonces, una sinfonía, cuando tú terminas de escuchar una sinfonía o una canción que te gusta mucho, tú sientes un movimiento intenso
que es prácticamente metafísico, es una experiencia paranormal, no sabes qué te pasó, no sabes qué te cogió y qué te volvió nada por dentro, y de repente puedes estar llorando o puedes estar riéndote o haciendo unas caras y unos gestos que pues se salen de toda la lógica de entender qué es lo que te está pasando. Y es por eso, porque una pieza musical, una obra maestra, es todo un viaje emocional que se hace desde la elegancia de esa configuración de notas, que es lo que te hace que te lleva de la mano, y desde la originalidad, porque es algo que nunca habías escuchado en tu vida de pronto, y también eso también genera cierto impacto. Sigamos por acá. Entonces, los psicoanalistas y los storytellers, ya les voy a contar dónde se empiezan a unir los dos, descubrieron un cóctel de neurotransmisores que es muy interesante. Ese cóctel se llama el Angel's Cocktail o el cóctel del ángel. Es el cóctel que produce la recordación y la identificación. Es un cóctel de neurotransmisores dentro de tu organismo que si se configura bien, puede generar unos efectos bien importantes que pueden provocar que haya un cambio en nuestro público, que puede ser un cambio positivo, un cambio negativo, un cambio, pueden producir que se genere una reacción emocional importante. Vamos a hablar en qué consiste este cóctel. Este cóctel consiste en un neurotransmisor, en 5 neurotransmisores. El primero es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que te enfoca, que te pone atento y que te motiva. ¿Sí? Una escena de suspenso produce este neurotransmisor. El siguiente es la oxitoxina, que se produce cuando tú estás viendo una situación de drama o inclusive de tragedia. Y esto lo que genera es una empatía desde la generosidad, desde la confianza, y genera un enlace, un vínculo personal y emocional entre la historia que te están contando y tu mismo corazón. Las endorfinas son las que se generan cuando te cuentan un chiste y te toteas de la risa. Eso te produce placer, relajación, te produce recordación. Y la serotonina, que es la que es la que te despierta esa ilusión de estatus, de seguridad y de victoria. Entonces, este es el cóctel. Ese cóctel, dependiendo de las necesidades que tengamos, va a tener diferentes, es una receta que se puede mover de diferentes maneras. Entonces vamos a hablar cómo desde nuestra metodología de trabajo abordamos el cóctel del ángel. Entonces, para desarrollar nuestra metodología de trabajo, nosotros nos respondemos unas preguntas. Esto es pues, básico en el ejercicio creativo, pero la manera como nosotros lo resolvemos es a partir del cóctel del ángel. Entonces, mira, la primera pregunta es, ¿qué? ¿Qué? Esta es la pregunta que nosotros te haríamos a ti como nuestro cliente. ¿Sí? Nos sentaríamos a hablar de tu empresa, de tus servicios y nos preguntaríamos qué es lo que estamos haciendo, cuál es el problema, cuál es el problema que estamos solucionando. Tu servicio, tu producto está llenando un hueco que había antes de que existiera ese producto, está solucionando ese problema. Tenemos que tener claro cuál es ese problema, qué representa ese problema en lo emocional y cuál es nuestro hueco emocional que había antes de que se pudiera solucionar ese problema. ¿Cuál es el contexto cultural en el que estamos solucionando ese problema? ¿Cuál es nuestra tribu con la que queremos hablar? Son jóvenes, son ejecutivos, son niños, son padres, sí, tenemos que definir ese target. ¿Y cuáles son los antecedentes? Otras maneras en las que se ha resuelto ese problema. ¿Quién? Esta es una pregunta introspectiva a nuestros clientes. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te quieres presentar tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres fresco, amigable? ¿Eres líder? ¿Eres un par? ¿Eres un amigo? ¿Eres un influenciador?
¿Cómo vamos a desarrollar esta estrategia? Y esta tal vez es la pregunta que requiere más creatividad, y es la conexión entre qué y nuestro público. Este cómo son todos estos símbolos y todas estas metáforas que vamos a poder rescatar, y tenemos que conocer muy bien cuál es el contexto cultural de nuestro target para podernos comunicar con ellos desde sus propios insights culturales. ¿Y por qué? Pues porque, ¿qué es lo que queremos provocar con esta campaña? Queremos provocar que compren un producto, queremos provocar que nuestro producto se posicione en la jerarquía de todos los otros productos que hay en el mercado. ¿Quieres generar un tráfico a una web o a un espacio físico? ¿O quieres generar una identificación del público con tu marca? Y donde ya se refiere más como a la estrategia de medios, se refiere a cuál es nuestra estrategia de campaña y comunicación, que son los límites ya técnicos de dónde nos vamos a meter, a quién no le vamos a meter, a cuál va a ser nuestro alcance y cómo lo vamos a medir, porque es muy importante que sepamos cuáles son las conclusiones de esta campaña. Y así entonces desarrollamos nuestros productos resolviéndonos estas preguntas. La dopamina resolvimos que se soluciona a partir de un formato comercial que genera suspenso y anticipación y produce enfoque, atención y motivación. Un comercial de acción, un comercial con música, un comercial muy estimulante. Un documental que está mostrándote la historia de una persona, la historia de alguien que fue afectado con tu servicio, de alguien que su vida le cambió, algo que sea más emocional, algo que sea de un tono bajo, en notas menores, genera oxitoxina. Eso va a producir en el público generosidad, confianza y un enlace emocional con tu producto. Un cortometraje cómico, por ejemplo, que nosotros le llamaríamos más técnicamente con un corto comercial, genera endorfinas, o sea, placer, relajación, y eso es lo que te deja recordación. Uno siempre se acuerda de los comerciales chistosos. Y si el cóctel de tu producto da para que utilices la receta de la comedia, pues es muy chévere porque va a generar recordación definitivamente. Y la serotonina, que es la que nos representa estatus, seguridad y victoria, se puede demostrar a través de un video corporativo. Por ejemplo, un video corporativo que transmita eso, que somos grandes, somos seguros, hemos tenido casos de éxito, hemos cambiado vida, y tiene un tono bien corporativo, como hablamos al principio, que se aleje de lo acartonado, que odiamos ese tono corporativo viejo, pero que sí que se acerque a un tono nuevo, moderno y muy cinematográfico de lo que queremos mostrar. Entonces bueno, esa fue como la aproximación nuestra de cómo afrontamos los retos creativos. Los quiero invitar a que visiten nuestra página en dientedeleon.tv. En Diente de León pueden encontrar todo nuestro portafolio de fotografía, del que no hablamos mucho hoy, pero en otra oportunidad vamos a hablar de él, y nuestro portafolio de video. Y quiero terminar esta presentación con una súper buena noticia, porque ya que hablamos de arqueología y descubrimientos novedosos, amigos, esta semana, el 14 de enero, se descubrió la cave painting más antigua de toda la historia de la humanidad. Entonces es muy sincrónico que estemos hablando de esto y que justo esta semana haya pasado un evento tan significativo en la historia del arte y de la ciencia y de nosotros, porque nos estamos acercando más a conocernos cómo pensamos nosotros. Mirando hacia atrás, miramos hacia adentro. Excelente, Darío, súper. Me encantó sobre todo esta parte de cómo activas el cóctel de respuestas emocionales en las personas con cada tipo de producto diferente que tienen ustedes. Y entrando ya más en el área de negocios, porque aquí vinimos fue a que la gente vea valor
y podamos trabajar. Te quería preguntar, digamos, que me cuentes más o menos qué tipos de clientes te pueden buscar. Y te lo pregunto por lo siguiente, no basta con tener un buen producto. Tener un buen producto para un empresario es necesario, mas no suficiente para alcanzar el éxito. Este tipo de cosas, el storytelling, el estatus que te da el producto, muchas consideraciones. Entonces, ¿qué tipos de cliente te pueden buscar para hacer una campaña o qué tipos de producto de campañas tienes o solo producción de video? Busquemos quién es ese cliente. Sí, mira, la Diente de León nació con los socios de Diente de León, somos personas que hemos trabajado en productoras, eh, grandes productoras de toda la vida aquí en Bogotá, que han trabajado para clientes grandísimos y hemos hecho comerciales de cientos de millones de pesos, pero nosotros descubrimos que con un equipo reducido podíamos satisfacer las necesidades de clientes que tuvieran otro tipo de necesidades, ¿sí? Sí. Pues con los nuevos medios, con nuevas tecnologías, con Instagram, con Facebook, con YouTube, pues nos damos cuenta que en verdad todas las personas que tengan un producto o un servicio que consideren que necesitan que el mundo los conozca, nosotros podemos trabajar con ellos. Lo que queremos es que ustedes que son emprendedores, que tienen ese servicio, que se han dado cuenta que hay un problema y que hay que solucionarlo, se den cuenta que esa historia hay que contarla, porque toda la vida hemos contado historias de héroes, porque los héroes son los que se echan encima un problema y lo empiezan a solucionar. Y eso genera que el público lo admire. Y eso es lo que queremos contar, historias que las personas puedan admirar. Entonces, lo que queremos es que todas las personas que puedan trabajar con este sistema, la verdad. Por ejemplo, ustedes han trabajado con políticos o han trabajado con manufactura o también yo sé que han hecho contenido para YouTube, digamos como cortometrajes. Cuéntame en qué es lo que más se especializan ustedes. Bueno, entonces les voy a mostrar. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, 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 sí. Listo. Entonces, mira, cuando ustedes entren a esa página de dientedeleon.tv, se Ajá. van a encontrar con nuestro portafolio. Y aquí viendo nuestro portafolio te puedo responder esa pregunta. Sí. Bueno, nuestro portafolio se divide sobre todo en dos partes, que es la parte de fotografía y la parte de video. En nuestro portafolio de fotografía, pues vamos a ver que hay mucho, bueno, hay fotografía de moda, fotografía para gente que trabaja en la industria de la música también, hemos desarrollado un montón. Moda, y Wow, producto, alimentos, me encanta. productos también. Sí, hay como, aquí te puedes dar cuenta que es como, la gama es realmente muy, muy, muy amplia. Pero a mí me encanta la fotografía de alimentos, sobre todo porque después te comes todos los alimentos. Te Mira, antojas tenemos mucho. espacios, hotelería. Lo que dijiste ahorita me parece súper interesante y quiero recalcarlo y es toda esta producción antes era solo para las grandes casas, ¿no? Grandes casas de Sí, moda, grandes productoras de televisión, para hoteles, 5 estrellas y ahora se ha facilitado para que lleguen a ustedes clientes que tienen sus emprendimientos, por ejemplo. Por ejemplo, Airbnb, por ejemplo, domicilios de comida, todo ese tipo de empresas pueden acceder ahora a una cosa de calidad exacto, increíble. exacto, exactamente. Mira, en nuestro portafolio de video vas a encontrar que hay una parte que es comercial, donde puede entrar toda la gente que tenga productos y servicios de todo tipo. Videoclip, videoclip es un tema también que nos interesa muchísimo. Somos todos aficionados por la música y por la cinematografía. El videoclip es donde
donde más nos gusta jugar a nosotros. Y el video corporativo, nosotros estamos desarrollando unos videos corporativos que han llamado mucho la atención de nuestros clientes, sobre todo por lo que hablábamos al principio, y es que nos alejamos completamente del tono viejo y acartonado y tratamos de buscar unos insights muy profundos y poéticos que a la final le genera muy buenos resultados a los clientes. Pero con excelente calidad, veo, porque a veces a algunos clientes les da temor innovar porque piensan Ujú. que no va a tener la calidad de lo tradicional, ¿no? Pero ustedes vienen de una Sí, industria muy tradicional y innovando desde ahí, entonces veo unos clientes muy grandes y muy interesantes. Entonces, me parece súper interesante. Quiero invitar a todos nuestros empresarios libertarios que nos acompañan en nuestros grupos a que entren a dienteleon.tv, que lo sigan en redes sociales. Eh, lo que queremos hacer es justamente hacer este networking de B2B, business to business, que nos apoyemos unos con otros con la mejor calidad, con una ética de trabajo de muy alto nivel. Y pues Darío, muy interesante, te felicito y te agradezco tu compañía muchísimo. Fernando, qué chévere. Muchísimas gracias por invitarme. Ojalá nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para seguir hablando de temas de creatividad y de negocios. Y a todos los amigos libertarios, por favor, ubíquenos a través de nuestra página dienteleon.tv o a través de nuestras redes. Estamos en todas las redes convencionales. Claro que sí, hasta luego. Les quiero recordar a todos que tenemos nuestra media maratón financiera este 20 de febrero de 2021. No se la pierdan. Entren también a las redes sociales de la media maratón empresarial y del movimiento libertario. Yo soy Hernando Carvalho y les deseo un feliz día.